buenas tardes. Y hoy concluimos este ciclo que nos llevó durante más de 14 conferencias a la segunda mitad del siglo XIX y sobre todo al episodio del Segundo Imperio, y yo creo que todos aprendimos muchísimo desde diferentes perspectivas en torno a este tema. Quien quiera volver a ver las conferencias, recuerden que tenemos nuestra página de internet, que es la www.cehm, de las siglas del Centro de Estudios de Historia de México, cehm.com.mx, porque seguramente muchos de ustedes querrán recordar lo que se ha dicho aquí en los diferentes con los diferentes ponentes, todos ellos especializados. Y como pilón habíamos dicho, tenemos aquí la presencia del historiador y periodista Luis Reed, quien estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el 2009 recibió un reconocimiento del Club Primera Plana por 45 años de ejercicio periodístico. Este año está cumpliendo medio siglo de tal actividad. Ha escrito cientos de artículos sobre historia, política y economía en diversos medios como El Sol de México, la antigua cadena García Balseca, El Heraldo, Excelsior, Impacto y muchos más. Es autor de varios libros y ha sido catedrático de Historia del periodismo mexicano y conferenciante en diversos foros culturales tanto en México como en el extranjero. En 1990 y 91 fue comisionado por el Gobierno de México para localizar en Francia los restos desaparecidos de don José María Morelos, de acuerdo con diversas hipótesis que apuntaban en ese sentido y que no fueron encontrados. ¿Verdad? Y que no fueron encontrados. Bueno, tiene cantidad de libros, algunos de ellos están aquí a la venta y le damos las gracias por estar con nosotros y seguro vamos a aprender muchísimo con su conferencia. Bienvenido. Tengo el inalámbrico. Gracias, doctor. Muchas gracias. Bien, buenas tardes a todos. Les agradezco infinitamente su gentil presencia. Antes que nada, quiero agradecer al señor doctor Manuel Ramos Medina, mi querido amigo, director del Centro de Estudios de Historia de México, CARSO, Fundación Carlos Slim, la gentil deferencia que tuvo para conmigo de invitarme a cerrar este ciclo de conferencias sobre el Segundo Imperio Mexicano. Asimismo, saludo con mucho cariño a mi estimadísima y admirada amiga, la licenciada Josefina Moguel, jefa del archivo de esta importante institución. No quiero dejar de mencionar a mi también muy dilecto amigo, el señor coronel diplomado de Estado Mayor Enrique de la Cerda, que nos acompaña con su gentil esposa, la profesora Clarita Guzmán. Bien, pues como ustedes saben, los generales mexicanos más conocidos, o de los que mayormente se ha hablado, cuando se habla del imperio, pues son Miguel Miramón y Tomás Mejía, y muy justamente que se hable de ellos. También se habla, desde luego, del general Leonardo Márquez, una figura primordial de esta época, pero hubo otros generales que no por poco conocidos dejan de ser o de tener su importancia en todo este proceso histórico que se vino desarrollando sobre todo entre 1855 a 1867, que son los 12 años terribles de guerra, de contienda fratricida, a partir de las primeras leyes reformistas de 1855, y que va a culminar todo esto, como bien saben ustedes, el 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas, con el fusilamiento de Maximiliano y de los generales Miguel Miramón y Tomás Mejía.
Esto pues es la culminación del Segundo Imperio, o el fin del Segundo Imperio. Como bien saben ustedes también, el Primer Imperio, no quiero dejar de hacer un brevísimo paréntesis sobre este, fue el constituido por don Agustín de Iturbide, el auténtico libertador de México, uno de los personajes más calumniados y más olvidados de la historia mexicana, don Agustín de Iturbide, y además creador de la bandera, de nuestro símbolo patrio. Todos los lunes en las escuelas se les pide a los alumnos de primaria, secundaria, qué sé yo, que canten el himno, o se levanten el mástil y van a... pero no tienen la menor idea, ni les dicen quién fue el autor de la bandera, ni cómo se creó, ni quién fue el libertador de México. Peor aún, se les dice que los colores de la bandera representan cosas que no son. El verde pues es el pasto del camellón que crece aquí en Insurgentes. Les enseñan a los infelices alumnos de las primarias que el blanco son las nieves eternas del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, y que el rojo es la sangre de no sé qué dudoso héroe de aún más dudosa reputación. Y no, los colores de la bandera significan simple y sencillamente religión, unión, independencia, que son las tres garantías plasmadas en el Plan de Iguala, proclamado por Iturbide el 24 de febrero de 1821. Por si fuera poco, se olvida que Iturbide tenía una estrofa en el himno nacional. Yo canto muy mal, pero es aquella estrofa que dice: si a la lid contra hueste enemiga nos convoca la trompa guerrera de Iturbide, la sacra bandera, mexicanos valientes seguid, mexicanos valientes seguid. Ni quien se acuerde del libertador de México y creador de la bandera. Sobre don Agustín de Iturbide hay un juicio precioso del más ilustre de los polemistas liberales de fines del siglo XIX y principios del XX. Liberal, me refiero a don Francisco Bulnes. Don Francisco Bulnes, entre otras obras de historia, escribió una maciza, poderosa, que se llama La Guerra de Independencia, publicada en 1910 con motivo del entonces centenario de la independencia. Y sobre Iturbide escribió en este libro don Francisco Bulnes lo que sigue. Iturbide nunca fue un tirano, fue en México el primero de los oprimidos y tenía que ser el primero de los asesinados. Lo merecía. Había cometido el crimen de ser grande. Y los pueblos falsamente demócratas no consideran a sus grandes hombres más que muertos. Es un juicio hecho con cincel de don Francisco Bulnes. Bueno, no quise dejar pasar pues una mención, aunque sea sucinta, del primer imperio mexicano. En cuanto al segundo, bueno, aquí ya ha habido una serie de conferencias muy importantes, muy interesantes, se han tocado diversos temas, y la cuestión de la historia militar, pues es un tanto más peliaguda, que es lo que voy a tratar en esta charla. Por principio debo decirles que la mayoría, no todos, pero la mayoría de los oficiales, jefes y generales del ejército profesional mexicano del siglo XIX
lo que se llamó el ejército permanente, fueron conservadores, primero en la Guerra de Reforma y luego partidarios del imperio. Ustedes podrán decir, bueno, ¿y a qué se debe esto? ¿O a qué se debe tal fenómeno? Bueno, por varias razones, pero fundamentalmente porque veían a los liberales, con razón o sin ella, como instrumentos de los Estados Unidos. Veían a los liberales como herejes, como enemigos de toda tradición, como enemigos del ejército, lo cual sí era cierto, y esto se reforzó esta idea contra los liberales, sobre todo contra los llamados liberales puros, es decir, los liberales radicales, cuando viene la guerra entre México y Estados Unidos en 1846 y que concluye en el 48. Por cierto, que no quiero dejar de mencionar, en varias conferencias anteriores les han puesto a ustedes, entre otras, la litografía o la pintura de Cesare Dell'Acqua, donde en Miramar la Comisión Mexicana le está ofreciendo el trono. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Y que hay un individuo al centro, que es el principal que lleva la voz cantante. Ese es don José María Gutiérrez de Estrada, ahora reputado como traidor, porque la historia oficial siempre reputa de traidores a los patriotas y viceversa, por lo menos en gran parte. Don José María Gutiérrez de Estrada era un mexicano excepcionalmente talentoso, excepcionalmente culto, y un hombre nacionalista que asómbrense ustedes, fue el principal artífice del sueño monárquico, pero antes él había sido republicano, don José María Gutiérrez de Estrada, tanto republicano, y había servido a algunos gobiernos, tanto republicanos centralistas como federalistas, pero se desencantó del régimen republicano y del federalismo, porque vio que todo aquello, estamos hablando no de ahora, sino de hace 150, 160 años, que aquello era un desastre, una anarquía absoluta en México. Y en 1840, ya totalmente desencantado del sistema republicano, don José María Gutiérrez de Estrada escribió una famosísima carta al entonces presidente, don Anastasio Bustamante, y así se llama, carta dirigida al excelentísimo señor presidente de la República, con objeto de encontrar soluciones para el país. Es un título muy largo, en 1840, y ahí es donde insinúa la cuestión de la monarquía, don José María Gutiérrez de Estrada, y hace una serie de consideraciones sobre el sistema republicano en México, lo que ha acarreado, y luego dice, hemos tenido varios presidentes analfabetos, bueno, lo seguimos teniendo, y menciona don José María Gutiérrez de Estrada, en 1840, es textual, dice, si no cambiamos de política, es decir, que sigamos con un presidente un día y al otro, y así nos la vamos llevando entre el desastre, dice en 1840, no pasarán 20 años sin que la bandera de las barras y las estrellas ondee en nuestro hermoso Palacio Nacional. 20 años, pasaron 7, en 1847 nos invadieron los Estados Unidos. Y el 15 de septiembre de 1847, efectivamente, ondeó la bandera de las barras y las estrellas sobre Palacio Nacional. Y luego escribió don José María Gutiérrez de Estrada un libro años después, que se llamó México en 1840 y 1847, y así como diciendo, qué óvole, se los dije, tenía toda la razón,
así fue, es lo que yo llamo la terrible profecía de Gutiérrez de Estrada. Un patriota, ahora resulta que es traidor a la patria. Bueno, entonces ya dije yo que el ejército mexicano, en su mayoría, pues se sintió conservador o fue conservador y luego partidario del imperio. Esto se ahondó o se profundizó aún más cuando después de la guerra entre México y los Estados Unidos, que terminó pues a fines de 1847, permanecieron las tropas estadounidenses de ocupación, y el 30 de enero de 1848, el Ayuntamiento Liberal de la Ciudad de México, presidido por don Francisco Suárez Iriarte, y entre cuyos miembros estaba de síndico don Miguel Lerdo de Tejada, futuro ministro de Juárez, tuvo a bien ofrecer un banquete en el desierto de los Leones, que todos conocemos, todos hemos ido ahí a comer quesadillas y tomar una cerveza y todo. Ahí le ofreció al general Winfield Scott y a su Estado Mayor un banquete, el ayuntamiento, el famoso brindis del desierto. Bueno, famoso porque en esa época se decían las cosas, ahora ya ni quien se acuerde de eso, ni enseña nada de esto en la escuela. Bueno, ahí se brindó por la derrota de México. Los liberales puros brindaron por la derrota de México frente a Scott. Un hombre, fue una pachanga de esas sabrosas, así con vino. Mi general, que es de un pulquito, un tequila, aquí me la voy llevando. Hubo música, ¿qué quiere? Rock pesado, lo que quiera, mi general. Se la pasaron de greñas, como se dice coloquialmente. ¿Y qué? Lo digo yo, no. Esto viene, entre otras fuentes, en las memorias del coronel Ethan Allen Hitchcock, que luego fue general en la Guerra Civil Americana, miembro del Estado Mayor del general Scott. Él publicó en 1909 en Nueva York un libro que se llama 50 Years in Camp and Field, y es toda su historia militar. Y ahí viene. Él lo platica así, pues, circunstancialmente, ¿verdad? Cómo los liberales puros no querían que Scott se fuera de México sin que antes destruyera completamente al ejército mexicano, destruyera completamente a la iglesia mexicana, y pues si se podía, de una vez nos anexaran completamente. No nomás Nuevo México y California, pues sí se puede, pues bueno. Pero Scott dijo, no, ni tenía autorización para eso. Bueno, ahí bien. Luego, en años posteriores, en 1890, una cosa así, el impresor Agüeros publicó un estudio muy profundo sobre el brindis del desierto, debido a la pluma de un excelso historiador mexicano, completamente olvidado, don Alejandro Villaseñor y Villaseñor. Bueno, entonces, con esto que les estoy diciendo, el ejército mexicano, como quiera que sea, se había batido en La Angostura, en Veracruz, en Palo Alto, en las batallas del Valle de México, en Churubusco, en Molino del Rey, en Chapultepec, en la Garita de Belén, y luego salen estos brindando con el enemigo. No, bueno, imagínense ustedes el sentimiento militar. Estoy hablando globalmente, no. Por eso no los podían ver ni en pintura. Y todo esto también se acrecentó cuando, en 1860, en plena guerra de reforma, entre liberales y conservadores,
la flota americana intervino a petición de Juárez para que ocupara el Golfo de México y apresara a los buques conservadores que le iban a bloquear a Juárez la huida, la salida de Veracruz. Paso a explicarme rápidamente. En marzo de 1860, la guerra civil entre liberales y conservadores, hago acotación, liberales y conservadores mexicanos, la estaban ganando los conservadores. Y a Juárez, de hecho, le quedaban nada más Veracruz, Morelia y alguna otra población de menor importancia. Entonces el general Miguel Miramón, bueno, general Miguel Miramón, que entonces era, por eso aparece con la banda, presidente de la República, el presidente más joven que ha tenido México, general de división, 27 años, idea un ataque a Veracruz por tierra, él, y por mar, de manera que estaba Veracruz aquí, él atacaría por tierra, y por mar, en Antón Lizardo, habría dos buques que puso al mando del contraalmirante mexicano don Tomás Marín. Entonces Juárez no tenía escapatoria. ¿Y qué hace el gobierno liberal ante esa circunstancia? Pues llama en su auxilio a los Estados Unidos, que ya tenía pactos con ellos, ya lo habían reconocido, etcétera, etcétera. Y el presidente James Buchanan, que era el mandatario estadounidense en la época, efectivamente manda la flota americana al mando del capitán Turner, el Wave, el Indianola y el Saratoga, 3 buques de guerra que, como un ladrón en la noche, se metieron subrepticiamente en las aguas del Golfo de México, cañonearon y abordaron las naves mexicanas, y con eso impidieron el triunfo de los conservadores en la Guerra de Reforma. Fue tan importante esta acción que 9 años después, en 1869, el 21 de marzo, que era cumpleaños de Juárez, cumplía 66 años ese día, don Domingo de Goico Uría, un cubano que había estado con Juárez en esas danzas de Veracruz, le hizo llegar como cuelga la bandera de las barras y las estrellas que había ondeado el 6 de marzo de 1860 en el buque Indianola, que había invadido aguas mexicanas. ¿Lo digo yo? ¿Lo estoy inventando yo? Pues no. Lo pueden ustedes consultar en los 15 tomos que editó el gobierno de la República, que se llama Benito Juárez, Documentos, Discursos y Correspondencia. Son 15 tomos que, acomodados más o menos cronológicamente, que ordenó el ingeniero, ya murió hace muchos años, don Jorge L. Tamayo. Y él se puso a ordenar así más o menos, y a clasificar y a publicar documentos. Y con lo cual le hizo un gran bien a la historia, porque yo creo que no supo muchas de las cosas que incluyó ahí. Y ahí están, en los documentos de Juárez, la carta de Domingo Goico Uría, mandándole a Juárez como cuelga por su cumpleaños la bandera de las barras y las estrellas que ondeó en el Indianola la noche del 6 de marzo de 1860. Fue tan importante esta acción que el propio don Justo Sierra, panegirista de don Benito Juárez, escribió textualmente, pueden verlo en Juárez, su obra y su tiempo, textualmente: esa noche, dice Justo Sierra, quedó militarmente vencida la reacción. Pues sí. Entonces, con todo lo que les he venido diciendo, lo que quiero hacer notar es el sentimiento
militar, ¿verdad? Pues contra los liberales y contra los Estados Unidos. Y llega un momento que, claro, dice uno, bueno, los conservadores pensaron, contra Juárez podemos, pero no contra Juárez y los Estados Unidos juntos. Por eso la intervención francesa viene siendo, dígase lo que se diga en contrario, una contraintervención. Que haya resultado mal, ese es otro cantar. Pero la idea, la intención era poner un dique a los Estados Unidos frente al expansionismo yanqui, frente a la doctrina Monroe, frente al destino manifiesto. Esa es la idea del asunto. Y por eso, tanto en la Guerra de Reforma, repito, como luego con el Imperio, pues los generales del ejército mexicano, del antiguo ejército, se unieron a Maximiliano. Entonces, esto es así en general, el marco histórico de por qué estos generales que van a ver ustedes ahorita fueron conservadores y generales imperiales. Entonces, bueno, ya vimos aquí al general Miramón, en la época muy joven en que fue presidente de la República, con la banda tricolor cruzada al pecho. Este hombre aunque no sirvió a Maximiliano porque murió antes, pero no quiero dejar de mencionarlo, es el general de brigada Luis Gonzaga Osoyo. Este fue inicialmente el máximo jefe conservador cuando empezó la Guerra de Reforma. La Guerra de Reforma se extendió entre 1858 a 1860. Entonces, inicialmente, el comandante en jefe, aún sobre Miramón, fue el general Luis Gonzaga Osoyo. El general Osoyo había combatido a los americanos en la Angostura el 22 y el 23 de febrero de 1847 como capitán, entonces tenía 19 años. Y así como lo ven, comandó las tropas conservadoras y logró la primera gran victoria de los conservadores en la Guerra de Reforma, que fue la batalla de Salamanca contra el general liberal Anastasio Parodi. Lo hizo trizas, Osoyo. Pero para desventura del Partido Conservador y de los militares, así como lo ven, Osoyo murió, así como está ahí, joven, tenía 30 años, murió de tifoidea en San Luis Potosí. Ahora va uno a la farmacia por un antibiótico y bueno, pues ya, ahí se la va uno llevando. En aquel tiempo era mortal. Murió de tifoidea en San Luis Potosí. Y entonces, a su muerte, esto que les estoy diciendo ocurrió en 1858, la muerte de Osoyo. Y a su muerte, entonces, el que toma el mando militar y luego político, pues es el general Miramón, que ese sí continúa la Guerra de Reforma y luego ya sabemos que se une al Imperio, etcétera, etcétera. Este también lo conocen ustedes bien, el otro general mexicano muy conocido que sirvió al Imperio, don Tomás Mejía. Como pueden ver, indio puro, tan indio como Juárez, nada más que contrario a Juárez. Este hombre también combatió en Monterrey contra el general Taylor durante la guerra del 46-48, combatió en la Angostura como capitán, era un extraordinario general de caballería, valiente, decidido, un hombre que era terrible en el campo de batalla y magnánimo con los vencidos cuando le tocaba derrotar al ejército enemigo. No era, al igual que Miramón, dado a fusilar gente. El general Tomás Mejía. Este hombre recibió en México el 12 de junio, estamos celebrando o conmemorando los 150 años de la llegada del emperador,
150 años de la llegada de Maximiliano a la Ciudad de México, y Mejía fue el encargado por parte del ejército de darle la bienvenida a Maximiliano en Palacio Nacional. Entonces le pusieron en sus manos un discurso, pero no lo pudo leer, estaba muy emocionado, muy nervioso. Y palabras más, palabras menos, apretujó el papel, lo aventó a un lado y le dijo: Majestad, yo no sé hablar, ni mucho menos decir lo que otros quieren que diga. Solo sé que soy un soldado rudo que está dispuesto a morir por usted en el campo de batalla o en el paredón, si la suerte así nos lo deparara. Fíjense nada más. Nadie imaginó estas proféticas palabras cuán ciertas iban a resultar. Mejía, cuando murió, dejó de herencia 17 vacas y una casa de adobe en Tolimán, así como los políticos de ahora, mexicanos. Este es un general ya menos conocido, el general de brigada Ramón Méndez. Déjenme hacer aquí una pequeña acotación. Tradicionalmente los grados en México han sido general brigadier, del generalato me refiero, general brigadier, general de brigada y general de división. Durante buena parte del siglo XIX hubo un grado que se llamó general graduado, que ahora vendría siendo el equivalente más o menos a general brigadier. Así se le llama, general graduado, luego general de brigada efectivo y luego general de división. Son los grados en México. Difieren un poco de otros ejércitos en el mundo. No sé, por ejemplo, el ejército alemán, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial. Aunque nada tenga que ver, ¿no?, esto, pero digo, para que ubiquen o hagan un paralelo de los grados. Aquí general brigadier, general de brigada, general de división. En el ejército alemán, por ejemplo, era general mayor, mayor general, equivalente a general de brigada. Había 5 escalas en el generalato. Luego Generalleutnant, teniente general, general de división. Luego general del arma, general de artillería, general de caballería, artillería, caballería, es decir, del arma, de artillería, de caballería, general der Panzertruppen, general de tropas blindadas, y así sucesivamente. Y luego General Oberst, coronel general, es equivalente a lo que los estadounidenses llaman, mi coronel, senior general, de 4 estrellas. Y luego, la última escala del generalato alemán, en este caso, Generalfeldmarschall, general mariscal de campo, que fue el grado que ostentó, entre otros personajes, el famoso zorro del desierto, por ejemplo, el mariscal Rommel, mariscal de campo, Generalfeldmarschall. Entonces, son ciertas diferencias, pero en México fundamentalmente se utilizaron y se siguen utilizando 3, brigadier, brigada y división. Entonces, por eso les digo, el caso de Miramón, general de división, que ya lo vimos, Tomás Mejía, general de división. Este es el general Ramón Méndez, general de brigada. Este general Ramón Méndez hizo la campaña contra los republicanos en Michoacán durante el imperio, en 1864-66. Todas estas poblaciones, Uruapan, Zamora, Los Reyes, Peribán, Tinguindín, Jacona, fueron escenario de violentos combates entre liberales y republicanos e imperiales, y el comandante imperial supremo en esa región era el general Ramón Méndez. Él era coronel, pero como derrotó a los
a los jefes republicanos Arteaga y Salazar, José María Arteaga y Carlos Salazar, en Santa Ana, Amatlán, en 1865, por ese triunfo, Maximiliano lo ascendió a general. Maximiliano ascendió durante su reinado solo a 3 al grado del generalato. El general Ramón Méndez, general de brigada, ahorita les voy a enseñar el general Manuel Ramírez de Arellano y el general Julián Quiroga, que era hijo natural, bueno, así se les llamaba antes, hijo natural del cacique norteño don Santiago Vidaurri. Entonces, Julián Quiroga, Ramón Méndez y Manuel Ramírez de Arellano, que ahorita se los muestro. Son los 3 coroneles que el emperador hizo generales. Luego a veces de coronel, a veces luego era general graduado, pero muchas veces por disposición superior los hacían ya generales de brigada, de coronel a general de brigada, como fue el caso del general Ramón Méndez, que era un hombre muy competente, muy valiente. Bueno, este hombre en Querétaro, el sitio de Querétaro, ya saben ustedes que es el último episodio político y militar del imperio. Es cuando el emperador se encierra con todos sus generales, lo mejor de su ejército, y lo sitian 30,000 republicanos, ¿no? En el sitio de Querétaro, el general Ramón Méndez fue el comandante de la brigada de reserva y combatió. Cuando cae Querétaro, se esconde, porque Mariano Escobedo dio la orden de que todo aquel que no se presentara rápidamente y se constituyera prisionero sería fusilado inmediatamente. Entonces el general Méndez se escondió, pero no faltó un chismoso, como nunca faltan, que lo delató y lo llevaron ante Escobedo, el comandante republicano en jefe, digamos, con la novedad de que lo vamos a fusilar. Y bueno, estoy presto. Dice, nada más déjenme despedir del emperador. Y se despide de Maximiliano y le dijo Maximiliano, general, sois la vanguardia. Y don Tomás Mejía, con quien llevaba una amistad muy entrañable, le dijo, don Ramón, espero que frente a esta gente, refiriéndose a los captores, se comporte usted como siempre se ha comportado, no descuide, no hay problema, don Tomás, será el mismo. Y lo fusilaron en la Alameda de Querétaro. Esto es antes del fusilamiento de Maximiliano, Miramón y Mejía. Este es el otro general que les digo, aquí de civil, el general de brigada Manuel Ramírez de Arellano, el más competente jefe militar de artillería del siglo XIX. Amigo fraternal de Miguel Miramón. Juntos habían recibido su bautizo de fuego el 13 de septiembre de 1847 como cadetes, casi niños o adolescentes, frente a los yanquis ese día. El general Manuel Ramírez de Arellano, que era además un extraordinario ideólogo y un escritor de primer nivel y autor de varias obras sobre milicia, y era un orador extraordinario. Él era, digamos, el orador oficioso del Partido Conservador en las conmemoraciones, el 27 de septiembre de 1821, día de la consumación de la independencia. Él hablaba, él era el orador oficial, era un hombre culto, muy culto, no solo de milicia, sino de historia universal, hablaba perfectamente el francés, en fin. Y en Querétaro, estamos hablando, no perder de vista el marco histórico, estamos hablando del sitio de Querétaro, donde participan todos estos generales. Fue el comandante en jefe de la artillería imperial. Y en la batalla del 24 de marzo de 1867,
se comportó con tal entereza, valor y competencia que cuando termina la batalla, en una victoria parcial de los imperiales sobre los republicanos, en el mismo campo de batalla, Maximiliano le dice: sois general. Lo asciende a general, muy legítimamente. Este hombre es de los pocos que pueden escapar de Querétaro cuando cae Querétaro. De los pocos. Su vida realmente es una... Yo soy biógrafo de él, ahí, no, perdón por el comercial, el libro que habla de él está a la venta, ahí afuera. Su vida es una novela, es una vida azarosa, y cuando cae la plaza de Querétaro, va saltando, ahora sí que casi en paños menores, de azotea en azotea, para ir burlando a las partidas republicanas que van ocupando la ciudad. Finalmente logra salir de Querétaro y luego llega con muchas dificultades a la Ciudad de México, termina el imperio, él permanece escondido, finalmente llega a Veracruz y de ahí se embarca a La Habana y luego a Europa. Estamos hablando de 1867. 10 años después, en 1877, él vivió en Europa esos 10 años, en París, en Roma. Como hablaba idiomas, bueno, pues hacía algunas traducciones, colaboraba en algunos periódicos, en fin, vivió con muchas dificultades económicas, pero allí estuvo. Y cuando años después, muere Juárez, viene la presidencia de Lerdo, luego se va Lerdo y viene el primer gobierno del general Díaz, y ya para esa época pues hay prácticamente una amnistía general. Ya don Porfirio, entre las virtudes que tuvo, fue ya olvidar las rencillas entre liberales y conservadores, y de hecho llamó a varios, tanto civiles como militares, a que sirvieran en su gobierno, o a que por lo menos estuvieran ya en paz, sin temor. Entonces el general Arellano, desde Europa, le escribe una carta al general Díaz, donde le solicita permiso para regresar. Entonces, él era exactamente de la misma edad de Miguel Miramón. Se fue a los 35 años, Miramón murió a los 35, escapa a los 35 y 10 años después, a los 45, pide regresar, le pide a don Porfirio. Y entonces recibe una respuesta favorable. Sí, inclusive se le dice que se va a aprovechar su amplio conocimiento político, técnico, teórico, militar, en fin. No, pues él ahora sí que loco de contento, y quién no, de regresar a su país, etcétera. Pero con tan mala fortuna que por esos días, fines de 1877, lo pica un mosquito en Roma, de esos que abundaban en los pantanos de Roma, y contrae lo que se llamaba fiebre romana, una especie así como de paludismo, como incurable en la época. Entonces, con altas temperaturas, se va debilitando. Se fue a Rimini, un puerto en el norte de Italia, para que el clima le beneficiara, le procurara la salud, pero desafortunadamente va decayendo, y se muere en Rimini. Nunca regresó, ya con la mesa puesta para regresar, con la amnistía concedida por el general Díaz. El general Manuel Ramírez de Arellano, uno de los hombres también, para no variar, olvidados de la historia de México. Aunque no es militar, pero vale la pena, como estamos con el asunto bélico, este señor de civil, que además era civil, es don Juan de Dios Peza, pero no el poeta, es el papá del poeta, el poeta famoso, el famoso poeta del hogar, que destacó mucho don Juan de Dios Peza Jr. en la época de don Porfirio.
Este es el padre, don Juan de Dios Peza. ¿Por qué lo incluyo aquí? Porque fue durante mucho tiempo el ministro de la guerra de Maximiliano. O sea, lo que hoy llamaríamos el secretario de la Defensa Nacional. Así se llama, ministro de la guerra. Este es don Juan de Dios Peza. Este hombre joven es el coronel, ese no llegó a general, coronel Carlos Miramón, hermano menor de Miguel Miramón. Fue el único de los hermanos que salió indemne de las guerras. Fue el único que sobrevivió. Se casó, formó una familia y murió en la época del porfirismo. Más joven que Miguel Miramón, más joven. En Querétaro comandó el batallón de tiradores. Así se le llamaba, batallón de tiradores. Coronel Carlos Miramón. Este es un caso muy especial. Es el general de brigada, don Severo del Castillo. Este don Severo del Castillo era un buen militar, un hombre leal, pundonoroso, valiente, muy técnico, muy entendido de los asuntos militares. Fue un tiempo ministro de la guerra cuando Miramón fue presidente en 1859, un hombre honrado y todo, pero tenía una tremenda inconveniencia. Era muy lento el general. Les voy a platicar, porque además terminó en tragedia el asunto. Cuando se está cayendo el imperio, ustedes saben que Miramón y Márquez regresan de Europa y se ponen a las órdenes del emperador y tratan de salvar el imperio, al agonizante imperio. Entonces Miramón toma un puñado de soldados, no más de 1,200, y trata de sorprender a Juárez. Bueno, de hecho lo sorprende a Juárez en Zacatecas. Pero mientras le dice, y bueno, no solo le dice, le ordena, porque era su superior, le ordena al general Severo del Castillo que reúna tropas, ya tenía él algunas, dice, y que lo alcance para luego, después de que Miramón ocupe Zacatecas, el general Castillo se interne en el Bajío, prosiga hacia el norte y enlace con Miramón para hacer frente, si se diera el caso, a las tropas republicanas más poderosas, que era el Ejército del Norte, bajo el mando del general Mariano Escobedo. Entonces, la primera parte del plan, Miramón, que era un genio militar, verdaderamente, en 2 días de México, digo, si ahora es lejos, imagínense en aquel tiempo, cae intempestivamente el 27 de enero de 1867 sobre Zacatecas y sorprende a la guarnición, y Juárez se escapa por minutos, se sube a su negro carruaje y ahí va, junto con sus ministros, ya se dirige rumbo a Jerez y se escapa de milagro. La tradición oral dice que Miramón dijo, dicen y que me dice y que le digo, no, dice, no, no, que Miramón dijo 5 minutos antes y hubiéramos cambiado la historia. Se le escapó, tomó la plaza, pero claro, Miramón toma la plaza y sí, triunfante y todo, pero tiene 1,500, 1,200 hombres, está expuesto al ataque de Mariano Escobedo, que viene con 9,000. Entonces, por eso Miramón está esperando al general Castillo para enlazar con él, y ya juntos, pues ya más o menos tienen con qué querer a Escobedo, ¿no?
Pero don Severo del Castillo se detiene 8 días en San Miguel Allende, que para agenciarse recursos, y mi general le dijo, hay que moverse, porque ahorita, y ahí va el general en su caballo, iba comiendo unas guayabitas, así, no, pues para una operación de esas, pues por amor de Dios, no. Bueno, ¿qué sucedió? Pues sucedió lo que tenía que suceder, que Escobedo alcanza a Miramón y lo hace trizas con 9,000 hombres sobre 1,200 en la famosa batalla de San Jacinto, que estuvo a punto de costarle la vida a Miramón. Salió con unos cuantos jinetes, así, lo hizo trizas. Además, las tropas de Escobedo venían armadas con rifles americanos de 16 tiros. Todos hemos visto las películas del oeste, de esas, así, Winchester 73, así, ¿no? Eran unos rifles de repetición de 16 tiros, Mississippi y Sharp. Y las tropas mexicanas no tenían eso. Entonces, hace trizas a Miramón, que retrocede rápidamente, y en esa batalla es herido, ahorita se los voy a enseñar, el otro hermano de Miramón, el general de brigada Joaquín Miramón. Es herido en un pie, primero en el pie, luego en la pierna, y ya no puede cabalgar. Joaquín Miramón. Lo pone su hermano en una carretela para que pues trate de salirse de ahí. Lo pescan los republicanos. Y Juárez da la orden de que se le fusile, así, estando herido y prisionero. Juárez ordena que se mate a Joaquín Miramón. Ni siquiera se le fusiló, sino al más puro estilo de la NKVD soviética, le dispararon en la nuca, y como 30 tiros en un corral, no, una cosa horrible. Entre otras personas que platican este hecho terrible es Concha Lombardo, su cuñada, Concha Lombardo de Miramón, esposa de Miguel. Por cierto, Joaquín Miramón, ahorita lo verán, estaba también casado con otra Concha, Concha Iglesias, con Y. Bueno, entonces eso fue lo que provocó, claro, el general Castillo. Ya ahí a las 500, ya cuando había ocurrido todo esto, enlaza con Miramón y ven que viene una columna republicana en persecución de Miramón, tratando de rematar a la columna de Miramón. Esta columna la mandaba un coronel republicano, Herrera y Cairo, que en el combate que sigue le vuelan la cabeza de un cañonazo, y ya unidos Severo del Castillo y Miramón. Entonces ya ambos retroceden ya más o menos en orden rumbo a Querétaro. Este es el general Severo del Castillo, y en Querétaro ocupó un tiempo el cargo de jefe del Estado Mayor Imperial. Hay otra anécdota muy valiosa, porque no se trata nomás de decir los defectos de don Severo, que era un hombre valiente, pero ya para estas épocas era un hombre disminuido físicamente, un tanto enfermo, un tanto enclenque, así ya no se movía, como ya no era el general Castillo de antes. Eso hay que entenderlo hasta cierto punto. Este hombre, cuando termina el sitio de Querétaro, cae prisionero y es también condenado a muerte, no junto con Maximiliano y Miramón, sino en otro proceso se le condena a muerte. Y entonces está preso él y manda llamar al jefe de la prisión, que es el coronel republicano Carlos Fuero, con F, Fuero, que había sido su discípulo en el colegio militar.
y le dice: Carlos, necesito salir porque quiero no necesito salir, necesito que vengan unas personas de mi familia para arreglar mis últimas disposiciones. Y mi general dice: no hay necesidad de que venga nadie, vaya usted. Y lo deja salir de la prisión, ahí mismo en Querétaro, ¿verdad? Unas cuadras, si ustedes quieren, pero lo deja salir de la prisión. Y dice: vaya, yo sé que usted es un hombre de honor y usted regresará para que lo fusilen. Y le dijo: cuenta con ello. Y entonces le dijo Carlos Fuero: mi general, está abierta la puerta. A los pocos minutos llegó el general republicano Sóstenes Rocha y le dijo a Carlos Fuero: bueno, pues ¿qué hiciste o qué? ¿Estás loco o qué? Y Fuero le dijo: no, hombre, no te preocupes, si no regresa el general Castillo me fusilas a mí y asunto concluido. Y se acostó a dormir en el camastro de don Severo del Castillo. Es de película. En la madrugada, toc, 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 ¿quién? La Llorona, no. Toc, 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 ¿quién vive? Prisionero de guerra, el general Castillo. Fuero, lo único que hizo fue verlo, mi general. Y finalmente lo indultaron, porque ya para esos días ya había habido muchas presiones y de que ya no se fusilara más gente, más generales. Entonces lo indultaron, pero él regresó a que lo fusilaran. Carlos Fuero, coronel en ese momento, fue más tarde general en la época de don Porfirio, y comandante militar en Monterrey, por cierto. Un hombre valiente, un hombre decente. Este es el general Severo del Castillo, que cuando murió en 1872, el mismo año que Juárez, dejó por homenaje pues una mesa, 2 sillas, una pluma, cositas así. Insisto, digo, como los políticos de ahora. Este es el que les acabo de decir, el hermano mayor de Miguel Miramón, el general Joaquín Miramón, que muere después de la batalla de San Jacinto, es llevado al paredón mutilado. Es más, lo tuvieron que llevar a rastras, no por cobarde, sino porque pues, no podía. Lo llevan ahí al fondo de un jacal y ahí lo mataron. El general Joaquín Miramón. Este hombre se había portado valerosamente en Monterrey contra los americanos, también en la Angostura y en diversas batallas del Valle de México. Las menciones, yo soy biógrafo de él, las menciones oficiales que se hacen de él de aquella época son muy encomiásticas. Él solo dio muerte a 2 o 3 soldados americanos a la bayoneta, él siendo muy joven, no era general. Este es el general Joaquín Miramón. Como ven, pues todos son personajes prácticamente desconocidos del imperio. Este es el coronel Pedro González, segundo comandante del regimiento de la Emperatriz en Querétaro. El comandante del regimiento, el primer comandante o el jefe del regimiento de la Emperatriz era el coronel Miguel López, que es el que entrega la plaza de Querétaro el 15 de mayo de 1867. Pero luego a Miguel López lo nombran comandante del punto fuerte del convento de la Cruz, que es por donde deja entrar al enemigo, y como comandante del regimiento de la Emperatriz se queda este hombre que era valientísimo, el coronel Pedro González, que después fue general en la época porfirista. Este señor es el general de brigada José María Herrera y Lozada, comandante de una de las brigadas de infantería que combatieron en Querétaro durante el sitio. También un hombre muy pundonoroso que durante un tiempo había sido gobernador de Querétaro. También quedó prisionero, pues ya no lo fusilaron.
Este es el general Francisco García Casanova, muy amigo de Miramón. En la época en que Miramón fue presidente, este hombre fue jefe de su Estado Mayor, o sea, fue jefe del Estado Mayor del presidente Miramón en 1859, el general Francisco García Casanova, que por cierto quería mucho, y también ella lo quería mucho, a Concha Lombardo, a quien conocía desde niña. Este es el general graduado, lo que decía yo como general brigadier ahora, el general graduado Silverio Ramírez, comandante también de una de las brigadas que combatieron en el sitio de Querétaro. También quedó prisionero. Esta foto es muy interesante. Este es el general Manuel María Escobar. Este hombre, como prefecto imperial de Querétaro, en ese momento, es el que le da la bienvenida, el discurso oficial de bienvenida a Maximiliano, cuando Maximiliano arriba a Querétaro en febrero de 1867. Es el que le da el discurso de bienvenida. Un hombre leal, valiente. Si se fijan ustedes en este detalle, esta es la única foto que yo conozco en la que el fotografiado por lo menos esboza una sonrisa. Fíjense ese detalle, porque todos, liberales y conservadores, civiles, militares, son muy solemnes, en aquella época, sí, todos muy circunspectos, pero este hombre esboza una sonrisa, el general Manuel María Escobar. En traje de civil, el general Pedro Valdés, también uno de los jefes de la infantería en Querétaro, y después se alió tiempo después con Mariano Escobedo, ya terminada la guerra civil, la guerra del imperio, en contra del plan de Tuxtepec, que como ustedes saben fue el que subió a don Porfirio, el general Pedro Valdés. Toda esta gente era gente valerosa, competente, leal. Ninguno de ellos, murió rico, ninguno robó, ninguno, así que digan, no, la fortuna de... Nada. Y son los traidores, ¿eh? Este es también muy interesante. Es el teniente coronel, luego ascendió a coronel y luego a general en el porfirismo, Agustín Pradillo. Agustín Pradillo fue el principal edecán militar de Maximiliano, su principal oficial de órdenes. Siempre estaba, servía de enlace, en fin, como teniente coronel en Querétaro. Durante el porfirismo ascendió a coronel y luego a general, y don Porfirio, años después, lo nombró a este jefe imperialista, lo nombró intendente de las residencias presidenciales, es decir, Palacio Nacional y Chapultepec. El teniente coronel, luego coronel y luego general, Agustín Pradillo. Ya vamos a terminar. Este es el boletín de noticias número 1 del 23 de febrero de 1867. Este es una joya, toda la colección es una joya hemerográfica, porque es rarísima la colección completa de este periodiquito que salió publicado por el general Manuel Ramírez de Arellano, el artillero que ya vimos que murió en Italia, que ya no pudo regresar a México. Él hizo este periódico donde daba partes militares de distintas batallas, combates durante el sitio de Querétaro. Fueron varios números que naturalmente terminan cuando cae la plaza, el boletín de noticias.
Esta es una foto muy conocida de la escena de callejera en Querétaro en junio de 1867. Esas torres que ven ustedes ahí es el convento de la Cruz, la iglesia y el convento de la Cruz, que fue el cuartel general de Maximiliano y por donde penetraron las tropas republicanas la madrugada del 15 de mayo de 1867. Pueden ustedes apreciar la devastación de la ciudad, y así toda la ciudad. Este es uno de los primeros monumentos levantados, de esas 3 columnas en el Cerro de las Campanas por Maximiliano Miramón y Mejía. Esta foto es de 1885. Fíjense cómo se ve la ciudad de Querétaro al fondo. Y ahora todos esos terrenos así que se ve, todo ese pasto y tierra, pues ahora está en este momento, está ocupado y hay árboles y son terrenos de la UAC, de la Universidad Autónoma de Querétaro. Este es el convento de Capuchinas, de donde salieron Maximiliano Miramón y Mejía en sendos carruajes para ser llevados al Cerro de las Campanas, la prisión de ellos 3. Y este es en conjunto los generales que les acabo de mencionar, ya prisioneros. Ahí aparecen Herrera y Lozada, Ramírez, Escobar y otros que no les mostré. Mariano Monterde, que es el primero a la izquierda. Mariano Monterde, hijo del general Mariano Monterde, que había sido director del Colegio Militar en 1847. Y así, y este que tiene la pierna cruzada es el príncipe, el coronel príncipe Félix de Salm, que combatió también en Querétaro. Y son más o menos los generales que les acabo de mostrar. Para rematar, termina el sitio de Querétaro, como ustedes saben, el 15 de mayo de 1867. Maximiliano, Miramón y Mejía son juzgados no conforme a la Constitución del 5 de febrero de 1857 que Juárez decía defender, porque si los hubieran juzgado por esa ley, no los pueden condenar a muerte, porque la Constitución del 5 de febrero prohibía la pena de muerte para delitos políticos, y si algo eran Maximiliano, Miramón y Mejía, pues era un grupo político contra otro grupo político, en este caso los republicanos. Entonces los juzgan de acuerdo a una ley, que es la famosa ley juarista del 25 de enero de 1862, que prácticamente era una condena a muerte a todo aquel que fuera partidario de la intervención francesa y del imperio de Maximiliano. Como es de suponer, fueron condenados a muerte, y el 19 de junio, ya termino, de 1867 convergieron 3 destinos en el Cerro de las Campanas. El príncipe europeo, que trató de ser un factor de reconciliación en esta su patria de adopción. El criollo mexicano, Miramón, que recibió su bautizo de fuego contra el invasor estadounidense en 1847, que luego fue jefe conservador y presidente de la República, paradigma de valor, de lealtad y de nobleza. Y el indio puro, aquel que era terrible en el campo de batalla y magnánimo con los vencidos, el hombre que le había jurado eterna fidelidad a la causa imperial y lo cumplió hasta el fin, don Tomás Mejía. Llegados al Cerro de las Campanas, se abrazaron los 3, se despidieron entre ellos. General, le dijo Maximiliano a Miramón, un soberano debe reconocer a los valientes a la hora de la muerte. Permítame que le ceda el lugar de honor. Y a Mejía, general, lo que Dios no premia en la tierra,
lo hará ciertamente en el cielo. Se forman y vienen las últimas palabras. Mexicanos, ojalá que mi sangre selle, dijo Maximiliano, el destino de mi nueva patria. ¡Viva México! Miramón leyó un escrito que había redactado unos minutos antes en su celda. Mexicanos, en el Consejo de Guerra, mis defensores quisieron salvar mi vida. Aquí, pronto a perderla, y cuando voy a comparecer delante de Dios, protesto por la mancha de traidor que se ha querido imputarme para cubrir mi sacrificio. Perdono a los autores de este crimen y espero que Dios me perdone y aparte de mis hijos tan villana mancha. ¡Viva México! Mejía no dijo nada, tan solo separó el crucifijo que tenía en el pecho, se le oyó musitar Virgen Santísima, refiriéndose él, supongo yo, a la Virgen del pueblito, advocación queretana de la Virgen María, y puso el pecho. Diose la voz de fuego, y un fogonazo disipó los últimos restos del imperio. Muchas gracias.